el trazador de sombras, la entrada que no existía, hasta que mi linterna la encendió. La humedad del bosque se pegaba a mi piel como una segunda capa, mientras el haz tembloroso de mi linterna danzaba sobre la pared de piedra que no tenía derecho a existir en ese lugar. Las hojas mojadas crujían bajo mis botas, liberando ese olor a tierra húmeda y descomposición que solo conoce quien ha caminado por la Sierra Mexicana en plena madrugada. Mis manos temblaban, no por el frío, sino por lo que veían mis ojos. Frente a mí se alzaba un muro de concreto envejecido, cubierto de musgo y humedad, que se perdía hacia arriba entre la neblina que descendía entre los árboles. Pero según todos los mapas, todas las mediciones, todas las referencias topográficas, allí solo debería haber aire. Aire y el vacío de un barranco que se extendía hacia el valle. Acerqué más la linterna al muro, y fue entonces cuando sucedió. Donde antes había una superficie lisa y sin interrupciones, el haz de luz comenzó a delinear algo imposible, el contorno de una entrada. No era que la luz revelara una apertura oculta, era como si la luz misma estuviera creando, dibujando, materializando una puerta que no había existido un segundo antes. Los bordes se definían lentamente bajo la iluminación directa, como si la piedra se derritiera en respuesta al contacto con la luz artificial. El aire que escapaba del interior tenía un olor metálico, mezclado con algo que me recordaba a libros viejos y a tiempo estancado. Podía sentir mi respiración acelerándose, el vapor tibio de mi aliento mezclándose con la neblina del bosque. Cada gota de sudor que rodaba por mi frente parecía amplificada en el silencio absoluto que me rodeaba, porque no había sonidos, ni insectos, ni viento entre las hojas, ni el lejano murmullo del arroyo que había estado siguiendo durante horas. Solo mi respiración irregular y el muy sutil zumbido eléctrico de la linterna. Moví el haz hacia la izquierda y los bordes de la entrada comenzaron a difuminarse. Lo dirigí de vuelta al centro y allí estaba nuevamente, sólida, real, invitándome a entrar. Era como si la entrada dependiera completamente de mi atención, de mi luz, de mi presencia para mantener su existencia. Desde el interior llegaba una corriente de aire que no tenía la temperatura del bosque. Era más cálido, más seco, cargado de un olor que no podía identificar, pero que despertaba algo primitivo en mi cerebro, una urgencia de alejarme que luchaba contra una curiosidad más fuerte. En las profundidades de esa abertura imposible, algo se movió. No fue un sonido, ni siquiera una sombra definida. Fue más como una alteración en la calidad de la oscuridad, como si algo consciente hubiera percibido mi presencia y hubiera decidido reconocerla. Como si después de esperarme durante tanto tiempo, finalmente hubiera llegado. Esa noche entendí que algunas puertas no aparecen, a menos que te estén buscando. Si estás escuchando esto, quédate conmigo hasta el final. Y suscríbete al canal. Dime desde dónde nos ves. Estas historias no deben morir. Para entender por qué seguí esa luz, hay que regresar 3 semanas atrás. Soy cartógrafo, o lo era, antes de que mis colegas decidieran que había perdido la cordura. Durante 12 años me dediqué a documentar irregularidades topográficas, a trazar mapas de regiones remotas de México, a catalogar formaciones geológicas que no aparecían en los estudios oficiales. Mi especialidad era encontrar lo que otros habían pasado por alto. Pero en los últimos meses, mi trabajo había tomado un giro que incluso yo mismo tenía dificultades para explicar. Los mapas que creaba comenzaron a mostrar elementos que cambiaban de posición entre una revisión y otra. Coordenadas que se desplazaban sutilmente. Formaciones que aparecían y desaparecían sin explicación lógica.
Mis supervisores en el Instituto Geográfico lo atribuían a errores de equipo, fatiga mental, demasiado tiempo trabajando en aislamiento. Me sugirieron tomar descanso, buscar ayuda, reconsiderar mi metodología, pero yo sabía lo que estaba documentando. Sabía que había lugares que no se comportaban según las reglas que creíamos conocer. El mapa que cambió todo llegó a mi oficina por error administrativo. Se suponía que era documentación topográfica de la Sierra de Guerrero, pero cuando abrí el sobre encontré algo completamente diferente. Era un plano dibujado a mano, en papel que parecía mucho más antiguo que cualquier documento oficial. Las líneas estaban trazadas con tinta de pluma, no con los instrumentos de precisión que usamos actualmente. Lo más extraño era que mostraba características topográficas que no correspondían a ninguna región conocida de México. Había formaciones montañosas, barrancos y sistemas de cavernas que no aparecían en ningún mapa oficial. Pero lo que realmente captó mi atención fue una marca en el centro del plano, una pequeña cruz rodeada por un círculo, acompañada de una nota manuscrita que simplemente decía: «Solo cuando hay luz». Inicialmente pensé que se trataba de algún tipo de referencia arqueológica, una anotación sobre un sitio que requería iluminación artificial para ser explorado adecuadamente. Pero cuando intenté correlacionar las coordenadas del mapa con regiones conocidas, descubrí algo imposible. Coincidían exactamente con un área de la sierra que había explorado personalmente años atrás. Conocía esa región, había estado allí, había documentado cada metro cuadrado, había tomado fotografías, había realizado mediciones exhaustivas y podía afirmar con absoluta certeza que no había ninguna formación como la que mostraba el mapa dibujado a mano. Pero la duda comenzó a carcomerme. La memoria humana es falible, especialmente cuando se trata de terrenos complejos explorados hace años. Decidí regresar a verificar. El viaje hasta la sierra tomó 7 horas en mi camioneta, siguiendo carreteras cada vez más estrechas, hasta que finalmente tuve que continuar a pie. La región era exactamente como la recordaba. Un bosque denso de pinos y oyameles que se extendía por las laderas de montañas que se perdían entre nubes bajas, terreno accidentado pero familiar. Establecí mi campamento base cerca de un arroyo que conocía, en el mismo lugar donde había acampado años atrás. Todo parecía idéntico a mis recuerdos y a mis notas previas. Pero cuando saqué el mapa dibujado a mano y lo comparé con mi ubicación actual, las discrepancias eran evidentes. Según el mapa antiguo, debería haber un sistema de barrancos profundos exactamente al este de mi posición. Pero cuando caminé en esa dirección, no encontré más que el bosque denso y el terreno gradualmente ascendente que recordaba de mi exploración anterior. Pasé 2 días recorriendo la zona, tratando de encontrar alguna correlación entre el mapa dibujado a mano y la topografía real. Fue frustrante. Cada formación que mostraba el mapa parecía estar desplazada en el espacio, como si fuera la representación de un lugar que existía en paralelo al que yo estaba explorando. El tercer día, mientras documentaba mis hallazgos negativos, noté algo extraño en una de las fotografías que había tomado el día anterior. En la imagen, claramente visible entre los árboles, había una formación rocosa que no recordaba haber visto al tomar la foto. Era una pared vertical de piedra que se alzaba entre los pinos, parcialmente oculta por la vegetación. Regresé al lugar exacto donde había tomado la fotografía, usando el GPS para asegurarme de que estaba en la posición correcta, pero no había ninguna formación rocosa, solo árboles, tierra y el sonido distante del arroyo corriendo valle abajo. Esa noche, mientras estudiaba las fotografías bajo la luz de mi lámpara de campamento, comencé a notar un patrón perturbador. En varias imágenes aparecían elementos, rocas,
árboles, formaciones del terreno, que no correspondían a lo que había observado directamente al tomar las fotos. Era como si la cámara estuviera capturando una versión ligeramente diferente de la realidad. Decidí hacer un experimento. Al día siguiente regresé al punto más alto de la zona, un promontorio rocoso desde donde se podía observar gran parte del valle. Tomé una serie de fotografías panorámicas, documentando cuidadosamente cada elemento visible. Luego, comparé las imágenes con lo que veían mis ojos. Las discrepancias eran menores pero constantes. Árboles que aparecían en posiciones ligeramente diferentes. Sombras que caían en direcciones que no correspondían a la posición del sol. Y en una de las fotografías, apenas visible en el borde derecho del encuadre, había algo que definitivamente no había estado allí cuando tomé la imagen. Una estructura vertical que parecía artificial, perdida entre la vegetación del barranco. Esa noche, mientras analizaba las imágenes en mi laptop, noté que una de las fotografías había cambiado. No de manera dramática, pero sí perceptible. La estructura vertical que apenas había sido visible ahora era más clara, más definida. Como si se hubiera acercado a la cámara o hubiera emergido más completamente desde el fondo de la vegetación. Era imposible. Los archivos digitales no cambian espontáneamente. Pero cuando comparé la imagen actual con las notas que había tomado sobre ella la noche anterior, las diferencias eran innegables. Decidí seguir la pista de esa estructura. Según las fotografías, debería estar ubicada en el barranco que se extendía hacia el norte de mi campamento, aproximadamente a 2 kilómetros de distancia. El terreno era complicado, pendientes empinadas, cubiertas de vegetación densa, pero navegable. Comencé el descenso al amanecer, usando cuerdas de escalada para las secciones más complicadas. El barranco era más profundo de lo que había estimado desde el promontorio, con paredes de roca que se alzaban a ambos lados, creando un microclima húmedo y silencioso. A medida que descendía, los sonidos del bosque se desvanecían gradualmente. Primero desaparecieron los cantos de los pájaros, luego el murmullo del viento entre las hojas, finalmente incluso el distante sonido del agua corriendo. Era como si estuviera entrando en una zona de silencio absoluto. El fondo del barranco estaba cubierto por una capa gruesa de hojas en descomposición que había acumulado la humedad de décadas. Cada paso liberaba un olor intenso a tierra húmeda y materia orgánica en proceso de desintegración. La vegetación era diferente aquí, más oscura, más densa, con especies que no había visto en las partes altas del bosque. Seguí el curso del barranco hacia la ubicación aproximada, donde las fotografías sugerían que se encontraba la estructura. El terreno se volvía más irregular, con formaciones rocosas que creaban pasillos naturales entre las paredes del cañón. Fue en uno de esos pasillos donde finalmente la vi. Al principio pensé que era solo una formación natural de la roca. Las paredes del barranco a menudo crean formas que pueden parecer artificiales desde ciertos ángulos, pero cuando me acerqué más, las características de la superficie eran claramente diferentes del resto de la formación geológica. Era un muro, construido con bloques de piedra tallada, parcialmente cubierto por décadas de musgo y vegetación, pero definitivamente artificial. Se alzaba verticalmente desde el fondo del barranco hasta perderse entre la vegetación de las paredes superiores. No había aberturas visibles, ni marcas que indicaran su propósito original. Lo más perturbador era que, según todos mis mapas y documentación previa, esa estructura no debería existir. Había explorado este barranco años atrás, había tomado mediciones, había documentado cada formación significativa, y podía afirmar con certeza absoluta que esta pared no había estado allí.
Comencé a documentar el hallazgo con fotografías y mediciones, pero cuando revisé las imágenes en la pantalla de mi cámara, la estructura aparecía borrosa, como si algo interfiriera con el enfoque automático. Solo cuando usé iluminación artificial, el flash de la cámara, las fotografías salían nítidas. Eso debería haberme alertado sobre lo que estaba a punto de descubrir. Regresé a mi campamento para obtener equipo de iluminación más potente, una linterna de alta intensidad que había traído para explorar posibles cavernas. Quería examinar la estructura más detalladamente, buscar inscripciones, marcas de herramientas, cualquier indicio sobre su origen y antigüedad. Volví al barranco esa misma tarde, pero el descenso tomó más tiempo de lo esperado debido a una neblina densa que había comenzado a formarse. Para cuando llegué a la pared de piedra, el sol ya se había puesto y la poca luz natural que filtraba hasta el fondo del barranco era insuficiente para un examen detallado. Encendí la linterna y dirigí el haz hacia la superficie de la estructura. Fue entonces cuando sucedió. Donde momentos antes había visto una pared sólida y continua, la luz reveló algo completamente diferente. Bajo la iluminación directa, comenzó a aparecer gradualmente el contorno de una abertura. No es que la luz estuviera revelando una entrada que había estado oculta, era como si la luz misma estuviera creando, materializando, dibujando una puerta que no había existido hasta ese momento. Los bordes se definían lentamente bajo el haz de la linterna, como si la piedra se derritiera o se reorganizara en respuesta a la iluminación artificial. Cuando moví la luz hacia otros sectores de la pared, la entrada comenzó a difuminarse. Cuando la dirigí de vuelta, se solidificó nuevamente. Era imposible. Violaba todas las leyes de la física que conocía. Pero estaba sucediendo frente a mis ojos, documentado por mis propios sentidos. La entrada que se materializaba bajo mi linterna tenía aproximadamente 2 metros de altura y 1,5 de ancho. Sus bordes no mostraban signos de haber sido tallados o construidos. Simplemente aparecían donde la luz tocaba la piedra, como si la iluminación estuviera activando algún tipo de mecanismo que operaba según principios que no podía comprender. Desde el interior venía una corriente de aire que olía diferente al ambiente húmedo del barranco. Era más seco, más cálido, cargado de un aroma metálico que me recordaba vagamente a monedas viejas o sangre seca. Si esta parte te está llegando, deja un comentario. Mantiene viva la memoria. Mi instinto me decía que me alejara, que regresara a mi campamento y olvidara lo que había visto. Pero mi curiosidad profesional era más fuerte. Esto era exactamente el tipo de anomalía que había estado buscando durante años, la prueba de que existían fenómenos que no podíamos explicar con nuestro conocimiento actual. Dirigí la linterna hacia el interior de la abertura. El haz se perdía en una oscuridad que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Podía distinguir lo que parecían ser las paredes de un corredor que se extendía hacia el interior de la montaña. Pero las superficies tenían una calidad extraña, como si estuvieran ligeramente húmedas o cubiertas de algún material que no podía identificar. Di un paso hacia la entrada. El aire cambió inmediatamente, se volvió más denso, más silencioso, como si hubiera cruzado una barrera invisible que me separaba del mundo exterior. Mis oídos se taparon ligeramente, como cuando se cambia de altitud rápidamente. El corredor se extendía en línea recta hacia el interior, con paredes de piedra que parecían naturales, pero que tenían una uniformidad sospechosa. No había marcas de herramientas, pero tampoco la irregularidad típica de las formaciones geológicas naturales. Cada paso resonaba de manera extraña en el espacio cerrado. No era exactamente un eco. Era más como si el sonido fuera absorbido por las paredes y luego devuelto ligeramente modificado, con armónicos que no habían estado presentes en el sonido original.
A los 20 metros del interior encontré la primera anomalía que confirmó que este lugar operaba según reglas diferentes. En la pared izquierda había una marca grabada en la piedra. Una fecha, pero no era una fecha normal. Decía 13/32/1847. No existe un día 32 en ningún mes. Y 1847 era 2 siglos antes de que se desarrollara la tecnología necesaria para crear el tipo de entrada que había visto materializarse bajo mi linterna. Continué avanzando, documentando cada detalle con fotografías, pero las imágenes salían extrañas. La linterna creaba sombras que no correspondían a la geometría del corredor. En algunas fotos aparecían elementos que no había visto al tomarlas. Marcas adicionales en las paredes, formaciones que parecían moverse entre un disparo y otro. A los 50 metros del interior, el corredor se curvaba ligeramente hacia la derecha. Al doblar la esquina, mi linterna iluminó algo que me hizo detenerme abruptamente. Había otra persona, o al menos había algo que tenía forma humana. Estaba de pie al final del corredor completamente inmóvil, de espaldas a mí. Vestía lo que parecía ropa de época, un traje oscuro que podría haber sido de finales del siglo XIX o principios del XX. ¡Hola!, grité, y mi voz se expandió por el corredor con ese mismo eco modificado que había notado antes. ¿Está usted bien? La figura no respondió, no se movió en absoluto. Me acerqué lentamente, manteniendo la linterna dirigida hacia ella. A medida que reducía la distancia, comencé a notar detalles perturbadores. La ropa parecía estar en perfecto estado a pesar de su antigüedad aparente. No había signos de desgaste, humedad o el tipo de deterioro que esperaría encontrar en cualquier material orgánico que hubiera estado en ese ambiente durante décadas. Cuando estuve a unos 10 metros, la figura se dio vuelta. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, había solo una superficie lisa, del color y la textura de la piedra que rodeaba el corredor. Pero de alguna manera pude sentir que me estaba mirando directamente. Retrocedí instintivamente, pero cuando moví la linterna, la figura desapareció. Dirigí la luz de vuelta al lugar donde había estado y no había nada. Solo el corredor vacío extendiéndose hacia la oscuridad. Pero cuando bajé el haz de la linterna, pude ver en mi visión periférica que algo se movía. Algo que solo era visible cuando no lo miraba directamente. Decidí regresar hacia la entrada. Fuera lo que fuera este lugar, estaba claro que no operaba según las reglas del mundo que conocía. Y mi presencia allí estaba despertando respuestas que no estaba preparado para manejar. Pero cuando me di vuelta para volver sobre mis pasos, el corredor había cambiado. El camino por el que había llegado se había ramificado en 3 direcciones diferentes. No recordaba haber visto esas bifurcaciones al entrar, y mi linterna no revelaba cuál de los 3 caminos llevaba de vuelta a la entrada. Elegí el corredor de la izquierda, que parecía mantener la misma dirección general del que había seguido para entrar. Pero después de caminar durante lo que parecieron varios minutos, llegué a una cámara circular que definitivamente no había visto antes. La cámara tenía aproximadamente 10 metros de diámetro, con un techo abovedado, que se perdía en la oscuridad por encima del alcance de mi linterna. Las paredes estaban cubiertas de marcas, no exactamente escritura, pero tampoco simples grabados decorativos. Parecían más como mapas o diagramas, líneas que se conectaban en patrones complejos que sugerían algún tipo de significado sistemático. En el centro de la cámara había una estructura que inicialmente no pude identificar. Parecía una mezcla entre mesa y altar, construida con el mismo material que las paredes. Sobre ella había objetos que la luz de mi linterna no podía definir claramente, formas que parecían cambiar dependiendo del ángulo de la iluminación. Me acerqué a la estructura central.
pero cuando estaba a punto de tocarla, escuché algo que me paralizó. Mi propia voz, viniendo desde algún lugar detrás de mí. «No deberías estar aquí», decía mi voz, pero yo no había hablado. Me di vuelta rápidamente, dirigiendo la linterna hacia el sonido. La cámara estaba vacía, pero en las paredes, las marcas que había visto antes parecían estar moviéndose lentamente, reorganizándose en nuevos patrones. «Es demasiado tarde para retroceder», continuó mi voz desde una dirección diferente. Comencé a retroceder hacia la entrada de la cámara, pero cuando llegué al lugar donde recordaba haber entrado, no había ninguna apertura. Solo una pared sólida cubierta de las mismas marcas que se movían. La voz, que tenía mi entonación, pero que no era mía, continuó. «Cada persona que entra aquí deja algo atrás y encuentra algo que no sabía que había perdido». Busqué desesperadamente otras salidas, iluminando cada centímetro de las paredes circulares. No había entradas, no había grietas, no había ninguna forma obvia de salir de la cámara. Pero entonces noté algo. Cuando dirigía la linterna directamente hacia ciertas secciones de la pared, las marcas se intensificaban, se volvían más profundas, más definidas. Y cuando mantenía la iluminación constante en una zona específica durante varios segundos, las marcas comenzaban a cambiar de forma. Experimenté con diferentes patrones de iluminación, moviendo la linterna de manera sistemática sobre las paredes. Gradualmente, las marcas comenzaron a formar formas más reconocibles. Líneas que se conectaban para crear lo que parecían ser mapas o diagramas de rutas. Uno de esos diagramas mostraba claramente un camino desde la cámara central hasta lo que parecía ser una salida. Seguí las indicaciones lumínicas, dirigiendo la linterna según el patrón que había aparecido en la pared. Cuando iluminé una sección específica siguiendo el diagrama, una abertura comenzó a materializarse, no diferente a como había aparecido la entrada original, sino como si la luz estuviera creando, activando o revelando un camino que solo existía cuando era observado directamente. El nuevo corredor era más estrecho que el anterior, apenas lo suficientemente ancho para que pasara una persona. Las paredes tenían la misma textura extraña que había notado antes, pero aquí había algo adicional. Marcas de manos, impresiones palmares grabadas en la piedra, como si muchas personas hubieran pasado por allí presionando las paredes para mantener el equilibrio. Todas las marcas de manos eran del mismo tamaño que las mías. El corredor se inclinaba hacia arriba, sugiriendo que llevaba de vuelta hacia la superficie. Seguí la pendiente ascendente, usando las marcas de manos como guía, sintiendo una mezcla de alivio por estar aparentemente dirigiéndome hacia la salida y una creciente inquietud por las implicaciones de lo que había experimentado. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, comencé a sentir una corriente de aire fresco que venía desde adelante. El olor cambió gradualmente del ambiente metálico y cerrado del interior a la humedad familiar del bosque nocturno. Finalmente, el corredor se abrió hacia el exterior, pero no donde había entrado originalmente. Emergí en una parte del barranco que estaba a varios cientos de metros de la ubicación de la entrada original. Cuando miré hacia atrás, la abertura por la que había salido se desvaneció gradualmente hasta que solo quedó la pared natural de la roca. Regresé a mi campamento mientras aún era de noche, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver las marcas moviéndose en las paredes de la cámara subterránea. Podía escuchar mi propia voz hablándome desde la oscuridad, diciendo cosas que no recordaba haber pensado. Al amanecer, regresé al lugar donde había encontrado la entrada original. La pared de piedra estaba allí, sólida e ininterrumpida, sin ningún signo de que hubiera existido una abertura.
Pero cuando saqué mi linterna y la dirigí hacia la superficie, los contornos de la entrada comenzaron a aparecer nuevamente. La entrada seguía allí, esperándome. Esa fue la última vez que usé la linterna para activar la entrada, pero no porque dejara de funcionar, sino porque entendí que cada vez que la abría, algo más salía a la superficie conmigo. Algo que no podía ver, pero que podía sentir siguiéndome, observándome, aprendiendo de mí. Regresé a la ciudad, renuncié a mi trabajo, me mudé a un apartamento en una zona urbana donde no hay barrancos ni formaciones rocosas que puedan ocultar entradas imposibles. Pero no importa dónde vaya, siempre llevo conmigo la sensación de que cualquier pared, cualquier superficie aparentemente sólida, podría revelar una abertura si la ilumino de la manera correcta. He probado con otras linternas, otros tipos de luz artificial. Algunas funcionan, otras no. Parece depender no solo del tipo de iluminación, sino también de mi estado mental, de mi expectativa, de algún factor que no puedo controlar conscientemente. Lo más perturbador es que he comenzado a ver las marcas en otros lugares. No las mismas marcas que encontré en la cámara subterránea, sino patrones similares que aparecen espontáneamente en paredes de mi apartamento, en la superficie de mi escritorio, en lugares donde no deberían existir, pero que se vuelven visibles cuando los ilumino en condiciones específicas. Es como si haber encontrado esa entrada hubiera activado algún tipo de capacidad para percibir cosas que normalmente están ocultas. O como si hubiera abierto una conexión entre nuestro mundo y algún otro lugar que opera según reglas diferentes. No he regresado a la sierra, no porque tenga miedo, sino porque sé que si vuelvo, no seré capaz de resistir la tentación de usar la linterna nuevamente. Y cada vez que activo esa entrada, algo más de ese otro lugar se filtra hacia nuestro mundo. Pero a veces, en las noches cuando no puedo dormir, saco mi linterna y la dirijo hacia la pared de mi habitación. Y durante unos segundos, antes de que mi razón tome control y apague la luz, puedo ver los contornos de una entrada que no debería existir materializándose en el concreto aparentemente sólido. Esa entrada me mostró un camino, pero también un silencio que nunca podré romper. Si quieres más relatos desde las sombras, historias que casi nadie se atreve a contar, suscríbete. Estas memorias necesitan testigos.